Presentación, por la invitación a participar, ¿no?, de este ciclo de conferencias de la Universidad de la Experiencia, que es una iniciativa estupenda, ¿no?, de la Universidad de Salamanca. Y muchas gracias también por venir hoy a escucharme. Bueno, como habéis oído, yo hoy os voy a hablar sobre la vejez en Roma, que es mi línea principal de investigación, sobre todo en la intersección con el género. Pero, aprovechando este espacio, bueno, he añadido ese subtítulo de Apuntes antiguos para la ancianidad de hoy. Porque, bueno, a menudo, ¿no?, solemos decir que del mundo clásico, de la antigüedad, podemos apreciar o extraer ciertos rasgos que nos son comunes a las sociedades actuales. Entonces, yo una de las cosas que os propongo es que en las fuentes que vamos a ir viendo, bueno, pues seáis capaces de extraer no solo cuestiones acerca de cómo era la vejez en Roma, sino también cuestiones que ligan conceptos de esa ancianidad antigua con la vejez actual. Bueno, yo a lo largo de esta conferencia voy a usar, además del término vejez, las palabras vieja y viejo. Y esto normalmente me gusta matizarlo porque yo utilizo estas palabras con toda la intención, ¿no? Y no es una cuestión que haya decidido yo solo o en particular, sino que es una apuesta que hace la gerontología con la idea de desprender a esas palabras, a vejez, viejo, vieja, quitarles toda la carga negativa, todos los estereotipos negativos que se les han ido acumulando. Y de alguna forma utilizar esos términos resignificándolos, ¿no?, reinventándolos. Pues igual que han conseguido hacer otros activismos hoy en día con palabras como, no sé, como loca o como maricón, ¿no? La idea de que si utilizamos esos términos con orgullo, vamos a desprenderlos de todos esos estereotipos negativos que tienen socialmente. Bueno, entrando ya en materia, cuando yo empecé a investigar sobre la vejez en Roma, una de las cosas que me decían habitualmente cuando yo les contaba de que estaba haciendo mi tesis doctoral, yo veía ciertas caras de sorpresa, ¿no?, y había gente que me decía, uy, pero vejez en Roma, esto no puede ser, ¿no?, si la gente en Roma no llegaba a ser vieja nunca. Y entonces una de las cosas por las que voy a empezar es hacer el mismo recorrido que hice yo en su día para comprobar que sí, que obviamente había personas viejas en Roma. Bueno, empezamos y os traigo aquí, podéis ver en pantalla, dos inscripciones funerarias, eso que llamaríamos epitafios, una de ellas encontrada en Sicilia y la otra en Tarraco, actual Tarragona. Y nos vamos a encontrar a dos personas que vamos a comprobar, ¿no?, que alcanzaron la ancianidad. Bueno, debajo de las imágenes tenéis la traducción al castellano porque sé que no se ven demasiado bien las imágenes y por si no manejáis demasiado latín, ¿no? Bueno, ambas se abren con una consagración, con una referencia a los dioses manes, que los dioses manes en el mundo romano son los dioses del inframundo, ¿no?, los dioses relacionados con los muertos. Bueno, vamos a la primera entonces, esta que tenéis aquí justo detrás de mí. Bueno, se abre, ¿no?, con esa consagración, consagrado a los dioses manes, y se nos presenta a una tal Cornelia Soteris, que falleció con 85 años. Bueno, aquí, ¿no?, tenemos esa constatación de que en Roma había gente que alcanzaba la ancianidad, porque 85 años, tanto para los estándares romanos como para los actuales, es ya vejez. Pero es que además, si os dais cuenta, este epitafio, esta inscripción funeraria, a Cornelia Soteris se la dedica a su hermano Auctus, que no nos dice su edad porque está vivo cuando lo hace, ¿no?, pero nos podemos imaginar pues, que un mozo no sería precisamente. Si pasamos al siguiente caso, nos vamos a encontrar con otro personaje, un tal Publicio Ciogas Leptitano, que vivió 92 años
y que además se nos dice que nació esclavo. Esto en latín se dice verna, ¿no? Nació ya de condición esclava. Cuando murió no era esclavo, porque tenía 3 nombres, eso que en latín llamamos trianómina, Publicio, Ciogas, Leptitano, y esto era una condición solo para las personas libres. Bueno, pero esto nos permite demostrar, no solo ver distintas personas, distintos personajes, sino ver también que en distintas clases sociales era posible alcanzar la ancianidad, ¿no? A pesar de las obvias limitaciones que tienen a hacer de condición esclava. Igual que ocurría con Cornelia, Publicio, bueno, tiene en su dedicación indicada la persona que le dedica el monumento funerario, que en este caso es su hija, Pulicia o Publicia, ¿no? Quizás estaba mal escrito, Florina, que dice para su piísimo padre. Bueno, pues igual que ocurría en el caso de Cornelia y Autus, si Publicio tenía 92 años, es probable que su hija, aunque no nos indique su edad, también fuera una anciana, ¿no? También fuera otro ejemplo de vejez romana. Bueno, pero es que nos podemos ir más allá de las inscripciones de esta epigrafía romana y nos podemos ir a la iconografía. Y en la iconografía yo me encontré muchísimos ejemplos y a lo largo de los años me han ido apareciendo muchísimos más de representaciones de personas ancianas. Bueno, en la pantalla tenéis, por un lado, a esto que pone bétula en bronce. Bétula es una de las palabras latinas para designar a las viejas, a las ancianas romanas. En este caso, una estatuilla de una mujer que además podemos intuir que lo que está haciendo es rezar, honrar a las divinidades romanas. Bueno, ¿por qué? Porque en la religión romana, habitualmente, cuando alguien elevaba una petición a las divinidades, lo hacía dirigiendo las palmas de las manos hacia el lugar donde se suponía que estaban esas divinidades. En el caso de aquellas divinidades que viven en el Olimpo, ¿no? Que se sitúan en algún momento en alguna zona de las alturas, lo habitual, como hace esta mujer, es tener las palmas hacia arriba. Si en cambio se querían o estaban pidiendo a una divinidad del inframundo, lo hacían con las palmas hacia abajo. Y si estaban pidiéndole, bueno, pues por ejemplo, a una divinidad que habitaba en el mar o que habitaba en el bosque que tenían enfrente, bueno, lo hacían con las manos, con las palmas dirigidas hacia ese lugar donde se suponía que estaba la divinidad. Más ejemplos. En segundo lugar, esa botella que arqueológicamente llamamos de tipo anus ebria, esto se traduce literalmente como vieja borracha, y en realidad tenemos a una bétula que está sujetando una botella, pero a su vez es una botella. Esta pieza arqueológica tenía una funcionalidad que era beber. Y otro tipo diferente, simplemente para que veáis, ¿no?, todas las representaciones tan variadas que tenemos de la vejez romana, os he traído uno de esos retratos que os sonarán, de los conocidos como retratos de Al-Fayum, que en este caso se guarda en el Museo del Louvre, en el que se nos presenta a un hombre en el que podéis intuir algunos rasgos de vejez, ¿no? La calvicie, las canas, no sé si se ve bien desde ahí, pero también ciertas arrugas, ¿no?, y cierto hundimiento de la zona nasolabial. Pero es que además de estas representaciones iconográficas, yo me encontré con la vejez romana en el registro arqueológico también, a partir de los restos de personas que fallecieron, ¿no?, con una edad ya avanzada. Simplemente un ejemplo que os he querido traer es el de este esqueleto femenino. La antropóloga física que lo estudió determinó que esta mujer al fallecer tenía más de 60 años. Y bueno, aquí podemos ver dos cosas. Os daréis cuenta de que le faltan buena parte de las piezas dentales, pero hay una diferencia. Estas piezas centrales, vemos el agujero. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando murió esas piezas todavía las conservaba, pero por algo que llamamos en arqueología procesos postdeposicionales, que es lo mismo que decir
todo lo que le pasa a cualquier objeto, a cualquier edificio, a cualquier persona, una vez se entierra, ¿no? Y la van cubriendo capas de tierra y pasa el tiempo, y esos dientes, bueno, pues se han desprendido o han desaparecido, pero en esa franja que está marcada en blanco, veis otra cosa completamente distinta. Aquí ya no hay agujeros. ¿Por qué? Porque a esta mujer estos dientes, estas piezas dentales, se le cayeron en vida y vivió lo suficiente como para que el hueso se regenerara, ¿no? Y se cerrara. Lo cual también, bueno, nos da muchas pistas acerca de las condiciones de vida, ¿no? de estas personas. Bueno, pero es que además, aquí ya yo constaté, dije, vale, esto es verdad, ¿no? Existía la vejez en la Roma antigua, puedo partir ya de algo seguro para empezar a investigarla, pero es que no es solo que hubiera personas ancianas en Roma, es que los propios autores romanos, la propia cultura romana, se preocupó por conceptualizar la vejez y por hablar sobre vejez. Y destacan, las que os he traído en pantalla, una serie de obras gerontológicas, es decir, cuya intención era precisamente hablar sobre la vejez. La más famosa de ellas, que quizás os suene, es una obra de Cicerón, autor del siglo I antes de nuestra era, que lleva por título De Senectute, que en castellano podríamos traducir como Sobre la vejez. Y además tenéis en pantalla una copia de esta obra del siglo XV, ya de nuestra era, ¿no? Bueno, De Senectute es la que se considera como la primera obra gerontológica, el primer manual sobre la vejez de la historia. Cicerón la publica cuando tiene 62 años y además se la dedica a su amigo Ático, que en este momento tenía 65. Y lo que hace De Senectute es un poco reflejar las inquietudes, las ansiedades con respecto a la vejez que tenía Cicerón y que tenía también Ático. ¿Pero qué ocurre? Que en Roma estaba muy mal visto que uno mismo fuera protagonista de sus propias obras, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Cicerón es buscar como personaje principal de Senectute a un reconocido político y militar romano, que quizás os suene, que es Catón el Mayor, también conocido como Catón el Viejo. Y en esta obra lo que hace Cicerón es poner en diálogo a Catón con dos hombres más jóvenes que le preguntan, le dicen, oye Catón, ¿cómo es que llevas también tu vejez? ¿No? Queremos, cuando avancemos, cuando pasen los años, queremos ser como tú. Y entonces Catón se dedica a explicarles cómo hace para ser un hombre feliz con su propia vejez. Bueno, aquí hay un truco, es verdad, que es que Catón es un hombre y tremendamente rico y libre, con lo cual, bueno, pues los consejos que va a dar no se podrían aplicar a toda la población romana. Pero si no lo habéis leído, De Senectute, es una obra muy cortita y os recomiendo que la leáis. Volveremos a ella al final de esta conferencia, porque bueno, nos da una serie de consejos que nos permiten ver, sí, cómo era la vejez en Roma, pero que también veremos que se pueden aplicar a la actualidad. Bueno, en pantalla, después de Senectute, tenéis tres obras de los siglos I y II de nuestra era, de Musonio Rufo, Favorino de Arelate y Junco, que sabemos que son obras consagradas a la vejez, son obras gerontológicas, pero por desgracia no nos han llegado a la actualidad, han desaparecido. ¿Cómo sabemos que estos tres autores escribieron sobre la vejez? Porque nos lo cuenta un autor ya tardío, del siglo V, Juan Estoveo, que escribe una obra conocida como Antología. Esto es una recopilación, ¿no?, de fragmentos de obras de autores anteriores, y en ella incluye fragmentos de estos tres escritores, de Musonio, de Favorino y de Junco. Bueno, tenemos, por lo tanto, que ya hemos comprobado no solo que la vejez existía en Roma, que quizás era algo lógico de pensar, sino que la propia sociedad romana se preocupó por pensar la vejez y por conceptualizarla.
El siguiente paso que yo tuve que dar es plantearme qué es la vejez. Y, bueno, pues lo sabréis de sobra, ¿no? La vejez y la edad en general, el ciclo vital en general, como todo concepto social y cultural, es un concepto que está construido y que depende del contexto cronológico, pero que también depende de distintas dimensiones o distintos factores. Bueno, en el caso de la vejez romana, estos factores o estas dimensiones son principalmente tres. En primer lugar, la vejez cronológica, que es, dicho de forma simple, el tiempo que ha transcurrido desde el momento del nacimiento, ¿no? Y que todas las sociedades tienen como concepto y que cada cual, bueno, pues le ponen el inicio en un momento cronológico determinado. En segundo lugar, tenemos esa vejez que se llama biológica o física y que correspondería con los cambios que se producen en el cuerpo a medida que envejecemos. Bueno, ya sabéis que el ser humano desde el momento en el que nace, bueno, pues va desarrollándose para arriba, para arriba, para arriba, en un proceso que más o menos alcanza su punto óptimo hacia los 25 años. A partir de ahí se mantiene durante unos años y después empieza lentamente, ¿no?, a decaer o a producirse, ¿no?, algunos desajustes en ese desarrollo. En un proceso que más o menos, pues eso sí, a los 25 alcanzamos nuestro momento óptimo, más o menos hacia los 30 aquello empieza a decaer y a partir de los 50, bueno, pues coge un poco de rampa. Pero es que además la vejez biológica o física no se refiere solo a ese desarrollo biológico, ¿no?, y a cómo nos afecta en nuestro cuerpo, ¿no?, pues a la osteoporosis, a la pérdida de masa muscular, sino que también se refiere a los rasgos externos de la vejez, ¿no?, a esos rasgos físicos. Y esto hace, entre otras cosas, que vayáis por la calle, os cruzáis con alguien que no conocéis de nada y podéis decidir solo con mirarle si esa persona es vieja o no. No hace falta que la conozcáis ni que sepáis cuántos años tiene. Y en tercer lugar, además de esa vejez cronológica y la vejez biológica o física, tenemos la vejez social, que es aquella que se refiere a cómo cada sociedad concreta conceptualiza la vejez, ¿no?, cómo la define, y a una serie de roles, una serie de estereotipos que asocia a cada etapa del ciclo vital, en este caso a la vejez. Algunos de esos roles o de esas ideas generales sociales, ¿no?, sobre la vejez, bueno, no hace falta que os lo diga, son tremendamente negativas y esto hace que ocurre actualmente y ocurría también en Roma, se considere la vejez como una etapa vital, ¿no?, del ciclo vital peor o comparándola con la adultez. Y esto va a llevar a una discriminación que conocemos como edadismo. Esto pasa en la actualidad, pero también pasaba en la Roma antigua. Bueno, vistas estas tres dimensiones, lo que voy a pasar ahora es a explicaros un poco cómo las encontré, o no, cómo se pueden definir estas tres dimensiones en Roma, haciendo referencia sí a lo que ocurría en Roma, pero también quiero que vayáis sacando ideas, ¿no?, cosas que os recuerden y que se puedan aplicar en la actualidad, porque algunas de ellas siguen plenamente vigentes. Bueno, si empezamos con la vejez cronológica, no hace falta que leáis todo lo que pone en pantalla. Cuando yo me puse a investigar qué era la vejez cronológica en la Roma antigua, lo que hice fue empezar por ver cómo distintos autores habían dividido el ciclo vital. Bueno, y ahí me encontré con toda una serie de referencias, desde época etrusca, pasando por autores griegos como Solón o Hipócrates, hasta otros ya romanos que os sonarán, como Cicerón, Ovidio o el más tardío de ellos, Isidoro de Sevilla, que definían qué era para ellos el ciclo vital en general, ¿no?, y además la vejez.
Bueno, no voy a ir uno a uno, pero lo que sí os voy a presentar es un resumen de todos estos textos. Bueno, en general, para todos estos autores, la edad máxima que podía alcanzar el ser humano eran aproximadamente 100 años. Muchos de ellos señalan algunas excepciones, ¿no?, de gente que llegó a los 110, 120 años, pero dicen que habitualmente el límite estaría en aproximadamente 100 años. Bueno, no andaban tan desencaminados los romanos, porque actualmente la medicina nos dice que el máximo tiempo que puede aguantar el cuerpo humano sin alterarlo artificialmente, ¿no?, sin convertirnos un poco en robots, son unos 125 años. Así que los romanos no andaban tan desencaminados. Bueno, además, lo que nos proponen estos autores, algunos de ellos señalan cuál es la edad cronológica, cuál es la cifra en la que se alcanza la vejez. Y aquí vemos un margen muy amplio, siendo la edad o la cifra más baja 46 años y la más alta como frontera a partir de la cual se empieza la vejez son los 63. Bueno, estas dos cifras no son casuales. En el caso de los 46 años, porque esta coincidía en Roma con la edad a la que los soldados romanos dejaban el ejército y pasaban a la reserva. Y por lo tanto, dejaban una de las principales actividades que debía tener el ciudadano romano ideal, ¿no?, la militar, el ejército, para pasar a otra etapa en la que se dedicaba sobre todo a asuntos, a cuestiones políticas y a gobernar la domus, ¿no?, la casa, a gobernar su familia, a dedicarse a vivir, ¿no?, como terrateniente, etc. Un punto clave, por lo tanto. Y en el caso de los 63, bueno, esto tiene un truco, que es que 63 es el resultado de multiplicar 7 por 9, y ambas cifras, el 7 y el 9, en la cultura romana, tenían un simbolismo mágico, eran números especiales, ¿no?, relacionados con la astrología y con la religión. Así que, por lo tanto, la multiplicación de estos dos números pues, nos da también un momento clave, un momento de paso en el ciclo vital. Bueno, además, estas referencias me permitieron ver que algunos autores dividían el ciclo vital en etapas, normalmente 4. ¿Por qué? Porque coinciden con las estaciones del año. Así que nos dirán que la primavera corresponde a la infancia, el verano a la juventud o la adolescencia, el otoño a la adultez, a la madurez, y el invierno a la vejez, ¿no?, haciendo corresponder el ciclo vital con el ciclo de la Tierra. Mientras que otros autores sí que nos van a plantear una serie de edades que no siempre coinciden, en las que se pasa del nacimiento, ¿no?, y de ser un bebé a la infancia, de la infancia a la adolescencia, y así hasta llegar a la vejez. Además, me di cuenta que algunos de estos autores, la mayoría, hablan solo de una vejez, mientras que otros nos plantean la existencia de dos vejeces. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay una primera etapa en la cual sí, bueno, pues se ha alcanzado la frontera cronológica de la vejez, pero las funciones que se pueden ejercer, pues de acuerdo a los deberes para con el Estado o para con la familia, o bueno, la forma física en general, no varían demasiado con respecto a etapas anteriores, pero ya viene una segunda vejez, que normalmente se marca a partir de los 70 años, en la que, bueno, conviene jubilarse, ¿no?, o retirarse, y además, a medida que se cumplen años, bueno, pues hay más posibilidades de empezar a sufrir una serie de enfermedades relacionadas con el deterioro biológico, ¿no?, pues por ejemplo la demencia. Esta cuestión de la existencia de dos vejeces, en realidad, hace unos 10 años más o menos que la gerontología actual la ha vuelto a plantear. Os sonará esa expresión de una tercera edad
y de una cuarta edad, ¿no? Pues básicamente es esto, no es nada nuevo, ¿no? Algunos autores romanos ya se dieron cuenta de este concepto. Bueno, y es que además, otra de las cuestiones de las que me di cuenta es que cuando hablamos de vejez en Roma, bueno, el ciclo vital estaba profundamente marcado por el género, en varios aspectos. Habrá, por ejemplo, algunos autores, como Plinio el Viejo, que nos dicen que las niñas crecen más rápido y envejecen más rápido que los niños. Bueno, esto en parte es una excusa muy romana para justificar que hombres de 25, 30 años se estén casando con niñas de 12, 15, ¿no? Hoy diríamos, es que es muy madura, ¿no? Pues algo parecido. Pero es que además esto tiene también otra base o otro significado, porque el ciclo vital se concibe en Roma en relación con las obligaciones que romanos y romanas tenían para con el Estado romano, ¿no? Por eso, si os acordáis, he dicho que una de las edades que se marcan como posible inicio para la vejez son los 46 años, que en los hombres coincide con el paso de ser un militar a ser un político. Y esto va a marcar el ciclo vital en general. En el caso de los hombres, bueno, pues porque después de una primera etapa de infancia se empiezan a preparar para la vida cívica, pasan por ese ejercicio militar y después, cuando se licencian, cuando pasan a la reserva, bueno, pues pasan a ocupar otro rol en sociedad que es eminentemente político. Pero en el caso de las mujeres, en el caso de las romanas, su función principal para con el Estado, su función cívica principal como romanas, era parir más ciudadanos. Y, por lo tanto, a esto se puede empezar antes, ¿no?, que a dejar el ejército y dedicarse a la política. No solo se puede empezar antes, sino que además se termina antes, porque en el caso de los hombres, y esto además viene apoyado por las leyes de Augusto, preocupado, ¿no?, por la natalidad del pueblo romano, en el caso de los hombres, esta idoneidad para tener nuevos ciudadanos, esta fertilidad, se marca el fin en los 60 años como frontera, pero en el caso de las mujeres, los autores antiguos nos dicen que habitualmente a partir de los 50 años ya ha desaparecido esa fertilidad, ¿no? Marcan el punto final o la frontera más amplia para la menopausia en los 50 años. Y esto, por lo tanto, va a marcar también cómo se concebía cuando se pensaba que alcanzaban la vejez romanos y romanas. Pasamos a la segunda de las dimensiones, que es esa relacionada con la vejez biológica o física. Bueno, y aquí nos encontramos con muchísimos ejemplos iconográficos que destacan rasgos físicos asociados con la vejez y que, bueno, son fácilmente identificables, ¿no? Arrugas en la frente, en la zona del cuello, flacidez de la piel, hundimiento en la zona del surco nasolabial, en parte por esa flacidez, pero también por la pérdida de piezas dentarias, bolsas en los ojos, etc. En el caso de ese Sénex, de ese anciano pescador que tenéis en pantalla, estos rasgos también se traducen al cuerpo desnudo. En el ejemplo del medio, lo que tenéis es un monumento funerario de un matrimonio y su hijo. Y veis que en los dos se aprecian estos rasgos. Más pronunciados en el caso de él que en el de ella, bueno, pues probablemente siguiendo esta idea de que los matrimonios en Roma, bueno, habitualmente el marido era mayor que la esposa y esto se marca aquí también. Hay quien interpreta estas imágenes, sobre todo las imágenes como la cabeza que tenéis aquí justo detrás de mí, dicen que es un arte de tipo grotesco y lo que dicen es que de alguna forma estaba pensado para ridiculizar la vejez. Bueno, yo no apoyo mucho esta teoría, entre otras cuestiones porque hacer estatuas en mármol, como es esta, a tamaño real, esto costaba un dineral. Y que alguien se gastara todo ese dinero en una estatua, en una escultura, solo porque le resultara gracioso el estereotipo,
Bueno, pues yo dudo un poco de esto. Pero es que además, y volviendo a la imagen del medio, estos dos personajes, tanto Lucio Ovidio como Vecilia, que es su esposa, son libertos. Fueron esclavos, manumitidos, alcanzaron la libertad. Y sabemos que en la época en la que se construye este monumento funerario, época augustea, los libertos empiezan a representarse sus monumentos funerarios con rasgos asociados a la vejez. ¿Por qué? Porque como libertos les interesa mostrar que son muy y mucho romanos y que cumplen con todos los estereotipos tradicionales de los romanos. Y aquí la vejez es un símbolo de romanidad, de autoridad, de poder. Esta idea se refuerza aún más en bustos como los que tenéis en pantalla, ambos hoy en los museos vaticanos. Representan a individuales, a individuos que querían tener en sus casas una representación ya sea de sí mismos o de familiares. Y aquí se están remarcando las características físicas de la vejez. Esto quiere decir que se daba, ¿no?, alguna importancia a este tipo de representaciones. Y de hecho, en vocabulario romano, diríamos que estos dos bustos lo que nos expresan es un concepto latino que es la gravitas. ¿Qué es la gravitas? Podríamos traducirla por gravedad, pero en realidad es algo así como la moderación, el saber estar, la autoridad y el poder que confiere en la vejez. Y por lo tanto, esto va más allá de simplemente representarse tal y como una es. Cuestiones relacionadas con esta vejez biológica o física, bueno, las encontramos también en los textos escritos, ¿no?, en la literatura. Bueno, ahí tenéis uno de esos retratos de Al-Fayum, de nuevo, que lo he puesto sobre todo para que veáis cómo no existe una sola forma de representar la vejez. Esta mujer nos parece, si la comparamos con las representaciones anteriores, un poco más joven, ¿no? Entre otras cosas, sí muestra signos de vejez, como son las arrugas, pero no tiene el pelo completamente blanco. Con lo cual aquí también podemos ver distintas fases. La literatura a menudo se refiere a los rasgos físicos de la vejez, bueno, pues de una forma a menudo despectiva, pero también podemos sacar, ¿no?, algunas cuestiones. Aquí os he traído dos fragmentos de un poeta que seguramente os suene, que es Marcial. Bueno, los poemas de Marcial son eminentemente satíricos y eróticos. Y en este caso nos presenta a dos personas viejas. En el primer fragmento, bueno, nos habla, o le está hablando Marcial a un tal Olo y le dice: tienes blanca la barba y el cabello negro. Ya sé por qué. No puedes teñirte la barba y el cabello, Olo, sí que puedes. Esto no solo nos remite a los rasgos de la vejez, sino también a la existencia de ciertos estereotipos negativos asociados con los rasgos físicos de la vejez, porque si no, Olo, ¿por qué iba a sentir necesidad de ocultar las canas? Y en el caso del fragmento inferior, a quien nos presenta Marcial es a una tal Lelia, a la que le dice, siempre en este tono, ¿no?, satírico típico de Marcial: llevas, y no te avergüenzas, dientes y cabellos comprados. ¿Qué harás con el ojo, Lelia? No se puede comprar. Aquí ya no hay disimulo posible. Bueno, además, ¿no?, de la risa que nos provoca este fragmento, que vemos aquí también que existían en Roma pelucas y que existían también dientes postizos, porque Lelia se ha comprado unos dientes. Avanzamos entonces y vamos a ver esa otra dimensión que es la social. Bueno, aquí me voy a centrar sobre todo en fragmentos literarios que voy a ir leyendo y que voy a ir destacando una serie de cosas. Pero veréis también que en pantalla he ido poniendo, bueno, pues, algunas obras, piezas artísticas, bueno, de forma que simplemente para reiterar que tenemos muchísimas de estas representaciones y para que veáis distintos ejemplos. Bueno, vamos a empezar por uno de los romanos republicanos que pasará a la historia de la propia Roma como un hombre ejemplar.
¿vale? De aquí, de nuevo, yo aviso desde el principio que nos estamos refiriendo a un hombre libre y además tremendamente rico, ¿vale? Así que esto no se va a aplicar a toda la sociedad romana. Pero bueno, este es Apio Claudio, llamado también Apio Claudio el Ciego. Os pongo en contexto. Aproximadamente año 280 antes de nuestra era, Roma está en guerra con Pirro, rey del Épiro, y en el Senado romano se está debatiendo si firmar la paz con Pirro o continuar con la guerra. Bueno, parece ser que la mayoría de los senadores se mostraban favorables a firmar un tratado de paz con Pirro. Y esto llega a oídos de Apio Claudio, que se había retirado de la vida pública por motivos que veremos ahora, y Apio Claudio, que era un romano, muy conservador y muy tradicional, y que había sido un gran militar, se cabrea muchísimo y dice: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va Roma a firmar la paz con este señor? Así que coge y se planta en el Senado. En una escena que Plutarco, en la vida de Pirro, nos define así. Bueno, Plutarco nos dice que en este punto, Apio Claudio, un hombre distinguido, pero a quien la vejez y la ceguera habían obligado a abandonar todas las actividades públicas, ahora que había llegado el mensaje del rey Pirro y se difundía un informe de que el Senado iba a votar por la propuesta de cesación de hostilidades, no pudo contenerse, sino que ordenó a sus esclavos que lo levantaran y se hizo llevar en una litera a través del foro hasta la casa del Senado. Cuando llegó a la puerta, sus hijos y yernos lo levantaron con sus brazos y lo llevaron adentro. Y los senadores, por respeto al hombre, guardaron un respetuoso silencio. Bueno, al final, Apio Claudio acabará convenciendo a los senadores de que no firmen la paz con Pirro. Pero aquí, además de esto, podemos ver cómo se conceptualizaba socialmente en Roma la vejez ideal. Tenemos a un hombre que ha dejado la política no porque haya querido, sino forzado, porque se ha quedado ciego y porque sus condiciones físicas no le permiten acudir presencialmente a las sesiones del Senado. Pero eso no quiere decir que ya no esté pendiente de las cuestiones políticas, ¿no? Así que hace que lo lleven hasta el Senado y no va solo. Pero no me refiero aquí a los esclavos, sino a sus hijos y yernos que lo acompañan y que lo ayudan a entrar. Esto es una declaración de Apio Claudio, ¿no? Esto es lo equivalente a decir: mirad toda la familia a la que gobierno, sobre la que mando, ¿no? Mirad todo mi prestigio. Y cuando entra en la curia, ese lugar donde se reunía el Senado, los senadores, por respeto a él, guardan silencio, ¿no? Esto es no solo un pater familias, un cabeza de familia ideal, sino también un hombre de Estado ideal. Bueno, pero hemos dicho que Apio Claudio se había retirado de la política, ¿no?, entre otras cuestiones, por la edad. ¿Y qué hacían los hombres como Apio Claudio en su tiempo libre? Bueno, pues también lo podemos saber. Os he traído aquí un fragmento de una carta de Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo. Bueno, Plinio está escribiendo una carta a un amigo suyo y le dice, básicamente lo que le dice es: yo cuando sea un senex, cuando sea viejo, quiero ser como mi amigo Vestricio Espurina. Y le cuenta por qué quiere ser como Vestricio Espurina, explicándole cómo es un día normal en la vida de este hombre. Le dirá: por la mañana permanece en la cama durante 1 hora. A continuación, pide las sandalias y recorre a pie una distancia de 5 kilómetros para ejercitar tanto su cuerpo como su espíritu. Si le acompañan algunos amigos, mantiene con ellos conversaciones muy eruditas. Si no, se hace leer un libro, a veces incluso en presencia de sus amigos si ellos no ponen reparos. Luego se sienta y continúa la lectura del libro, o mejor aún la conversación. Después se sube a un carruaje acompañado de su esposa o de alguno de sus amigos. Después de un recorrido de 10 kilómetros, hace a pie 1 kilómetro más, luego se sienta otra vez o se retira a su habitación y a su escritura. Cuando se le anuncia la hora del baño, a media tarde en invierno, 1 hora antes en verano, da desnudo un paseo al sol, si no hace viento. Después juega a la pelota con ardor y durante mucho tiempo, pues también combate la vejez con este tipo de ejercicio.
Después del baño se acuesta un rato y aplaza el momento de la comida. Entre tanto, escucha mientras alguien le lee alguna cosa más trivial y agradable. Se pone una cena tan sencilla como bien servida. El resultado de todo esto es que Espurina ha conservado a los 77 años intactos el sentido de la vista y del oído. Además, un cuerpo ágil y lleno de vigor, y de la vejez tan solo la prudencia. Bueno, el truco de nuevo también es que Espurina es un hombre tremendamente rico, ¿no?, que tiene muchísimos esclavos que hacen las cosas por él. Bueno, pero básicamente, ¿qué hace Espurina? Ejercitar cuerpo y mente. Y además, bueno, lo de ejercitar cuerpo y mente, una cuestión que a la gente le suele parecer curiosa es la referencia a hacer un viaje en carro como ejercicio. Pero es que en la antigua Roma se consideraba que el traqueteo, ¿no?, que producía el paseo en carro era una especie de ejercicio, un poco a la medida de estas máquinas de ejercicio actuales, que son unas correas, ¿no?, que te ponen y vibra el cuerpo, pues algo así, pero con los paseos en carro. Bueno, Espurina, por lo tanto, cultiva cuerpo y mente, come poco, ¿no?, por aquello de no caer en los excesos, y además socializa muchísimo, ¿no?, se hace acompañar continuamente por amigos. Aquí algunas claves desde la antigua Roma para una vejez ideal. Bueno, hasta ahora, ¿no?, habéis visto que hemos visto solo ejemplos de hombres. ¿Qué pasaba con las romanas? Bueno, pues igual que hoy sabemos que envejecer no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, pues en Roma ocurría exactamente lo mismo, y mientras a ellos se les permite jubilarse y, bueno, jugar al mus, ¿no?, y disfrutar, bueno, ellas siguen teniendo que ejercer con los roles que se les han atribuido a lo largo de la vida. Y en el caso de las mujeres, sobre todo de las mujeres ricas que no tienen que trabajar fuera de casa, estos son principalmente los roles de cuidadoras. Pero cuando uno alcanza la vejez, bueno, pues tiene ciertos privilegios, ¿no?, y esos roles se modifican un poco. Os he traído aquí dos ejemplos. El que tenéis arriba es de nuevo un epitafio, un epígrafe funerario dedicado a una tal Postumia Matronila, que murió con 53 años, 5 meses y 3 días, dentro de los estándares romanos, esto es ya la vejez, y que se nos muestra descrita con las mejores cualidades que podía tener una anciana romana. De Postumia se nos dice que era una esposa incomparable, una buena madre, una abuela dedicada, púdica, que se puede traducir más o menos literalmente al castellano, ¿no?, como modesta también, religiosa, trabajadora, frugal, eficiente, vigilante, solícita, mujer de un solo hombre y de una sola cama, es decir, que solo se había casado una vez, una matrona, que esto en latín es sinónimo de mujer casada, trabajadora y fiel. Bueno, aquí tenemos una serie de estereotipos, de características que se atribuían a las romanas en general, pero sobre todo también a las romanas viejas, ¿no? Ahí tenemos eso de abuela dedicada. Como he dicho, las romanas se seguían dedicando a los cuidados, pero bueno, aquí la vejez daba cierta parcela de poder, porque se consideraba que a medida que una envejecía iba adquiriendo una serie de conocimientos que la hacían ideal para los cuidados, porque los podía impartir con una mezcla entre el afecto pero también la severidad. Y por eso Tácito, en sus diálogos, nos dirá que normalmente en las familias romanas se elegía a alguna pariente de edad, a alguna mujer de la familia de edad, y a sus probadas y comprobadas costumbres se confiaba toda la prole de la misma familia. Aquí está, ¿no?, el peso de la experiencia. En su presencia no se permitía nada que pudiera parecer una expresión grosera o una acción vergonzosa. Con una virtud que infundía respeto, moderaba incluso los esparcimientos de los niños, no ya solo sus aficiones e inquietudes, ¿no? Aquí está este punto extra que da la vejez. Un punto extra que da la vejez que también podemos ver en algunos casos concretos. Aquí os he traído un fragmento de la biografía del emperador Vespasiano, que hace Suetonio, en el que señala la especial relación que Vespasiano tenía con su abuela. Vespasiano, nos dice Suetonio, fue educado por su abuela Tértula en su finca de Cosa. Por este motivo, incluso cuando ya era emperador,
visitó con mucha frecuencia su lugar de nacimiento, e hizo que la casa permaneciera tal y como había sido en otro tiempo, para que en su visita pudiera seguir recreando con todos los objetos que le eran familiares. Honró asimismo la memoria de su abuela con especial reverencia, llegando incluso a beber siempre en su pequeña copa de plata los días solemnes y festivos. De nuevo, ¿no?, ese rol educador de las abuelas romanas, pero que vemos también que generaba unos lazos afectivos muy estrechos con sus nietos y nietas, ¿no?, que llevan a Vespasiano, bueno, incluso aunque es emperador, ¿no?, y es un hombre muy atareado, a volver a la que era la casa de su abuela y a utilizar la copa de su abuela como forma de recordarla para beber durante las festividades. Bueno, si hemos visto que Bestricio Espurina, bueno, pues se pasaba el día, entre otras cuestiones, socializando, las romanas no iban a ser distintas en este caso. Es verdad que aquí no os he traído fragmentos literarios porque, bueno, en la mentalidad romana hay que impedir que las mujeres se reúnan, porque cuando se reúnen entre ellas lo único que van a hacer es cotillear, es contarse chismes, y además, ¿de qué van a hablar si no es poner verdes a sus maridos y planear cómo les van a ser infieles? Pero lo que os he traído en su lugar, en vez de uno de estos fragmentos, es otra evidencia de socialización femenina en la vejez, que es ese mosaico que tenéis en pantalla, obra de Dioscórides de Samos, y que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, y en el que veis a una vieja romana, a una bétula, sentada a la mesa con dos amigas, bebiendo vino y charlando. Un plan ideal, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, estas tres mujeres tienen una cara un poco extraña, y esto es porque en realidad llevan máscaras teatrales, ¿no?, porque aquí se está representando algún tipo de obra de teatro. Bueno, a este mosaico la tradición historiográfica y artística lo ha llamado mosaico de la bruja. Bueno, quizás manteniendo un poco ese estereotipo romano, ¿no?, esa idea de mujeres reunidas, una de ellas es una anciana, pues que va a ser una bruja, ¿no?, que está convenciendo a las otras, bueno, pues yo qué sé, vendiéndoles venenos para que asesinen a sus maridos. Pero en realidad lo que nos está hablando esto es de esos momentos de socialización femenina, ¿no?, de la importancia, igual que hacía Bestricio Espurina con sus amigos, de mantener las relaciones sociales. Bueno, dentro de las atribuciones, estereotipos, cuestiones sociales que definían la vejez romana, vamos a ver una última que sí ya era un poco tabú en la Roma antigua y lo sigue siendo, ¿no?, que es la sexualidad en la vejez. Bueno, por culpa del edadismo, bueno, pues habitualmente cuando se alcanza la vejez se niega, ¿no?, la sexualidad, eso ya no tiene fundamento, y esto ocurría también en la Roma antigua. Aquí no os he traído una representación iconográfica antigua, sino que os he traído este libro por si queréis echarle un ojo, escrito por Ana Freixas, que es una gerontóloga que además escribe desde su propia experiencia, porque Ana Freixas tiene ya 79 años, precisamente sobre esta cuestión de la erótica una vez se alcanza la vejez. Pero si queremos saber de estas cuestiones, no hace falta que nos vayamos a Ana Freixas, sino que también nos podemos ir a la antigüedad. Y aquí os he traído un fragmento de una obra de Ovidio, Ars Amandi, traducida como El arte de amar, que básicamente es un manual erótico para jóvenes romanos. Una de las cosas curiosas para su época que tiene este arte de amar es que Ovidio, y lo vamos a ver, se preocupa no solo por el placer masculino, sino también por el femenino, que es algo que los autores de su época no hacían, ¿no? Dice que es importante que ambas partes de la pareja disfruten del sexo. Y en este fragmento en concreto, lo que está haciendo es decirles a esos jóvenes romanos, a esos hombres que son el público principal de su obra, que, oye, piensen tener relaciones con mujeres mayores que ellos. Y se lo dirá así: esta edad, oh jóvenes, tiene sus ventajas e incluso un poco más avanzada. Ese campo dará buena cosecha. Ese es, por tanto, el campo que habrá que sembrar. Mientras el vigor y la edad lo permiten, soportad las fatigas.
Añade que ellas, es decir, las viejas, las Betulae, tienen mayor pericia en la acción y poseen lo único que engendra artistas, la experiencia. A tu gusto hacen el amor en 1000 posturas. Ninguna pintura enseña más modalidades. Con ellas se experimenta el placer. Vea yo los ojos desmayados de mi amada fuera de sí. Aquí, ¿no?, la importancia de que ellas también disfruten. Que desfallezca y no me deje seguir tocándola por más tiempo. Estos bienes no los concedió Natura a la primera juventud. Que beban mostos recientes los que tengan prisa. A mí, que un cántaro embodegado en época de antiguos cónsules me escancie su vino añejo. Aquí está la apuesta de Ovidio. Voy a ir cerrando entonces esta conferencia de hoy volviendo a esa obra de la que hablábamos al principio, volviendo a Cicerón y su De Senectute sobre la vejez. Bueno, ahí tenéis en pantalla a Catón el Viejo, que es esa figura de la vejez ideal, ¿no?, en época romana. Bueno, y cuando sus interlocutores le preguntan a Catón por qué eres feliz, ¿no?, en tu vejez y qué tenemos que hacer para ser como tú, Catón les contesta lo que tenéis en pantalla. Les dice que la ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. A la manera de los pitagóricos, recuerdo por la noche todas las acciones realizadas a lo largo del día para ejercitar la memoria. Estos son los ejercicios del ingenio, los ejercicios de la mente. Trabajando con el máximo esfuerzo en estos asuntos, no echo de menos las fuerzas físicas. También estoy siempre a disposición de los amigos, voy con frecuencia al Senado y de vez en cuando aporto propuestas muy meditadas y largo tiempo observadas, no con las fuerzas corporales, sino con las del espíritu. Si yo no estuviera en situación de poder realizar estas cosas, desde mi lecho me recrearía pensando en lo que no podría ejecutar. Pero, según la conducta observada a lo largo de mi vida, puedo llevarlas a cabo. Quien vive en medio de estos afanes y trabajos no sabe en qué momento le puede sorprender la vejez. Y aquí supongo que ya habréis extraído algunas conclusiones, ¿no?, que se pueden aplicar a la vejez actual, pero bueno, básicamente los consejos que nos está dando Catón desde este texto del siglo I antes de nuestra era es que no dejéis que nadie os diga lo que debéis hacer simplemente por el momento del ciclo vital en el que os encontráis, ¿no? Dice Catón que hay que conservar el derecho, que no hay que someterse a nadie. Y además, esto lo hace Catón, buscar y exigir su derecho en sociedad, ¿no? Y esto también es un apunte para la vejez actual. Hay que exigir los derechos de las personas ancianas para enfrentarnos a esa opresión que es el seledadismo. Además, no os olvidéis, lo dice Catón, de ejercitar cuerpo y mente en la medida de las posibilidades, ¿no? Ambas son igualmente importantes. Bueno, lo de la mente lo estáis ejercitando, entre otras cosas, acudiendo a esta universidad de la experiencia. Y además, nos dice Catón, disfrutad de la vida de acuerdo a las posibilidades que tengáis cada cual, ¿no? Catón nos dice, cuando pudiera ir al Senado, bien. Si no pudiera, pues bueno, ya me entretendría, ¿no? Pero lo importante es que jamás dejemos de disfrutar de la vida. Y con esto termino. Cualquier pregunta, duda, cuestión que tengáis, estoy aquí a vuestra disposición. ¿Habéis extraído alguna cosa que vayáis a aplicar? ¿Alguna enseñanza de los textos antiguos? Espero que sí. Yo tenía la idea de que muchas
civilizaciones antiguas, no sé si Roma, pero por lo menos se le daba mucha importancia a la experiencia del anciano, en el sentido de que eran los sabios, eran los que sabían. De hecho, eran los que mandaban, el Consejo de Ancianos. ¿Eso se daba también en Roma? En general, es verdad que las sociedades antiguas dan una importancia, un valor a la vejez por la sabiduría que comporta, ¿no? Por lo que se va aprendiendo a lo largo de los años. Es verdad también que esta cuestión del Consejo de los Ancianos no es tan literal, ¿no? Sino que sobre todo se refiere, bueno, en el caso de Roma, a esos padres de las familias fundadoras de Roma, los que se llama patres, que serían los primeros senadores. En el caso de Apio Claudio, por ejemplo, hemos visto, o en el caso de Catón, que la vejez sí es un punto extra, ¿no?, a valorar en cuanto a experiencia y que da prestigio social. Pero también nos vamos a encontrar con fuertes estereotipos negativos asociados a la vejez, y de hecho va a ser algo muy frecuente en autores de toda la época romana quejarse constantemente de que esos valores que se supone que formaban parte del proceso fundacional de Roma se han ido perdiendo y que la sociedad, los jóvenes, ya no tienen ningún respeto a sus mayores. Entonces sí, es verdad que sobre todo en los inicios de la historia de Roma existe esa idea, ¿no?, de que la sabiduría aporta un extra, ¿no?, y que por lo tanto la vejez aporta un extra, pero bueno, habría que matizarlo también. Que es lógico o que es frecuente utilizar los términos vejez o viejo cuando está ocurriendo en la actualidad que se tiende a inventar nuevos términos para designar una realidad social que no sé a qué vienen. Yo creo que las palabras tienen un significado y no hay por qué cambiarlo. Ocurre con otros términos en la actualidad que se trata de cambiar, sobre todo en las leyes, en el Parlamento. A ver, en realidad el lenguaje evoluciona, igual que a medida que van cambiando y evolucionando las sociedades. Es verdad que a medida que van cambiando las realidades, bueno, pues surgen términos nuevos, pero esto también hace que algunos términos que ya existen se puedan intentar resignificar, ¿no? La idea, y esto, ¿no?, yo no solo lo uso yo, pero que lo tomo también de la gerontología, ¿no?, la idea de que hay ciertos términos, en este caso los relacionados con la vejez, que tienen que ponerse en valor. Y que dejemos de decir cosas como, no, es que viejas son las cosas, no las personas son mayores, y empecemos a utilizar esos términos como forma de significar que no hay nada negativo en la vejez, que es una fase más del ciclo vital, con sus características propias. Y en este caso usar esas palabras como forma de reivindicación. También cambiando quizás el significado que tienen socialmente, ¿no?, o que están teniendo socialmente en los últimos años. Nos has dado una visión, creo que bastante elitista, de la sociedad romana. ¿Dónde están? Porque son los militares y luego eméritos y senadores. Pero ¿dónde están los artesanos, los esclavos libertos que muchas veces no llegaban a eso? ¿Dónde están? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? Si es que tienes noticia de ello. Gracias. Aquí es muy buena pregunta. Aquí cuando nos enfrentamos a las fuentes antiguas, nos encontramos con un problema principal, que es que sobre todo los textos, ¿no?, las fuentes literarias, están escritas por hombres de la élite para hombres de la élite, ¿no?, por hombres ricos para hombres ricos. Y por lo tanto están reflejando su forma de ver la sociedad y su forma de pensar la sociedad. Y por eso la mayoría de ejemplos que tenemos son, pues eso, de hombres ricos, o en su caso, bueno, pues mujeres ricas. Por un lado es cierto que estos ideales que se crean desde las élites se aplican a toda la sociedad romana, ¿no?, y quizás cada uno en su medida, ¿no?, pero todos los romanos querrían ser un poco Vestricio Espurina cuando llegaran a la vejez, cada uno aplicándolo hasta donde pudieran, ¿no? Todo el mundo podía tener todos los esclavos que tendría este señor. Me encuentro y nos podemos encontrar con personas que pertenecen a otras capas sociales, bueno, sobre todo en la epigrafía, que nos permite ver
inscripciones funerarias de libertos, de esclavos, de extranjeros, y a veces también rastreando un poco en las fuentes arqueológicas, ¿no?, en esos restos humanos, incluso rastreando en la literatura. Es verdad que las referencias que tenemos nos apuntan a que la vida de un esclavo, por ejemplo, sería mucho más difícil, ¿no?, cuando alcanzara la ancianidad, que la de una persona libre. Por ejemplo, sabemos que el emperador Claudio promulga una ley según la cual se prohíbe que los ciudadanos abandonen a sus esclavos enfermos o viejos en la isla tiberina. Había un santuario en la isla del Tíber y los abandonaban allí, porque como ya no servían para trabajar, ¿qué sería de estas personas, ¿no? ¿O qué sería de estas personas si sus amos decidían manumitirlas ya en la vejez y no se podían valer por sí mismas? Porque hay una buena parte de la población romana que tendría que seguir trabajando mientras el cuerpo se lo permitiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, una visión o una perspectiva no tan feliz como la de los ejemplos que os he presentado hoy aquí, pero eso no quita para que también podamos hablar de una alta esperanza de vida, ¿no?, en un porcentaje menor, pero eso también, esas posibilidades también están ahí. Más difíciles de encontrar y más difíciles de investigar e interpretar, pero están ahí. Que las personas duraran hasta 120 años. Quisiera saber, ¿los años eran igual que ahora? ¿Se regían? O sea, ¿eran igual que ahora 365 días o tenían otra forma de ver los años? Que a lo mejor no llegaban a esos, no eran tantos días como ahora, por eso durarían tanto. El calendario romano va variando con el tiempo, ¿no? Empiezan con un calendario que copian de Egipto, de base lunar, con meses de 28 días, y luego se van modificando, ¿no?, hasta la última reforma, que es la de Julio César, que es ese calendario juliano, que luego será sustituido por el calendario gregoriano. Ahí ya tenemos un calendario de años de aproximadamente 365 días, divididos en 12 meses. Pero es verdad que en su momento es una de las cuestiones que me planteé cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y hice el cálculo de qué supondría para la diferencia, ¿no?, de una persona que, según el calendario juliano, alcanzara 100 años de edad, con los calendarios anteriores de base lunar, qué diferencia supondría. Y en realidad la diferencia no era mucha, eran 5 o 6 años arriba, una cosa así. Entonces podemos confiar en que la mayoría de estas cifras son reales y se pueden, ¿no?, adaptar a nuestro calendario actual. Hay algunas excepciones, por ejemplo en África. En las provincias africanas es muy común encontrar inscripciones funerarias con personas que nos dicen que han fallecido con 120, 135, 140 años de edad. Hay quien dice que están mintiendo claramente. Yo pienso que quizás haya aquí una tradición indígena, de un calendario indígena anterior a la llegada de Roma, que se esté manteniendo de alguna forma por tradición. Pero sí, en lo que respecta al Imperio Romano en general, las edades son como las actuales, ¿no?, la cronología es más o menos la misma. Sara. Vamos a ver, esta reflexión última, o esto escrito de Catón, nos dice algo que nosotros ponemos en práctica actualmente y que podemos decir que está inventado desde siempre: el ejercicio físico, el ejercicio de la mente y socializar. Es verdad que todo esto que nos has contado sobre las edades es cierto. Yo me estoy recordando a Livia, la esposa de Augusto, que duró hasta los 86 años y que tuvo una gran importancia decisiva en que su hijo Tiberio accediera como emperador. Y en este sentido, ya José Luis te ha preguntado sobre los libertos, esclavos, etcétera, artesanos y tal. Ahí no voy a incidir más. Pero sí veo, por ejemplo, en el caso de Livia y en otras patricias, que son fundamentales, llegadas a una determinada edad, en la educación de la prole, en la administración de la casa, y que de alguna forma
son el sostén de la familia y el sostén de la sociedad. Algo que a lo mejor no se le da tanta importancia, por lo menos la mujer no la has mencionado tanto en ese sentido. Y el hombre, bien es verdad que nos lo has dicho, que se dedica a la política, pero claro, la política, el Senado, eran contados y reservados los puestos a gentes muy pudientes. El resto, ¿qué es lo que hacían? Porque también llegaban a determinadas edades, se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a administrar sus fincas, lo que fuera. Las imágenes de rostros que nos has presentado nos dicen muy a las claras esos rasgos de vejez a la que llegaban estas personas. Pero quiero que nos sigas explicando el tema de la mujer en la educación de la familia, el respeto que tenían los hijos, todos los hijos, por sus padres, especialmente por las madres y las abuelas. Gracias. Eso es, ¿no? En Roma hay un concepto que es la pietas, que normalmente se aplica como piedad religiosa, pero que también se aplica a otros ámbitos, y que en el caso de la familia simboliza el cumplimiento para con los deberes familiares, ¿no? Pensemos que nos encontramos en un momento en el que no hay un sistema de pensiones, ¿no? Y en el que llegado un momento, si las personas no podían seguir trabajando, en el caso de las clases populares, ¿no? Que trabajan mientras el cuerpo se lo permite, pero por distintas situaciones, ¿no? Caen en situaciones de dependencia, bueno, pues se entiende que son los descendientes quienes tienen que ocuparse de ellos. Y esto se entiende como una obligación moral, ¿no? Que califica a cualquier buen romano o romana. Pero es que además en este sentido, bueno, pues esa cuestión de que a medida que avanzamos vamos adquiriendo sabiduría, y al rol tradicional como madre, ¿no? Que se les atribuye a las romanas, y que aunque bueno, es un estereotipo creado por la élite, ¿no? Y para la élite se puede aplicar a las romanas de todas las capas sociales, lo que ocurre con la vejez es que se ha ido acumulando un poder y una experiencia, un saber hacer, que las hace propicias para encargarse de ese gobierno de las cuestiones cotidianas de la familia y la crianza de sus nietos, nietas, bisnietos, etc. Además, en un mundo en el que la mortalidad era muy alta, sobre todo la mortalidad en el momento del parto, y eso hace también que nos encontremos a muchas abuelas criando como únicas responsables a sus nietos, ¿no? Y ahí está ese poder y esa reverencia, que se basa sobre todo en cuestiones morales, porque soporte legal hay poco, pero que era lo suficientemente importante como para que ningún romano quisiera incumplirla. No sé si te contesta todo. Bueno, pues muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de la conferencia y muchas gracias por venir.